Entendé algo, que la presencia del Espíritu Santo está para ti, que tú fuiste llamado para vivir de gloria en gloria. Decí conmigo, yo fui llamado para vivir de gloria en gloria. Amén. ¿Qué significa? De mejor a mejor, ¿sí o no? A eso fuimos llamados. Ahora vamos a tener lucha, sí vamos a tener lucha. Todos los días podemos tener problemas, sí podemos tener. Inclusive hay días que vamos a llegar en casa, nos sentamos en la cama de repente, ya antes de dormir, y no logramos cosas. Podemos decir, Dios mediante, mañana será un nuevo día y mañana lo vuelvo a intentar. ¿Sí o no? No es que uno no logra y ya desiste. Dios nos prueba, Dios prueba nuestros corazones. Dios va a estar ahí permitiendo que suceda cosas no buenas en nuestra vida a veces, y el enemigo ahí va a venir a hablarte. Ahí el enemigo te va a venir a decir montones de ideas, de planes. A este es el futuro que te espera, y uno puede tomar la decisión de reaccionar y decir, yo soy un hijo de Dios. ¿Sí o no? Y escrito está, y ahí uso el poder de la lengua. ¿Sí o no? Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y acá enseñamos la traducción lenguaje actual: todas las cosas puedo lograr porque Jesús es mi fuerza. ¿Estamos aquí? Estamos aquí, iglesia, estamos entendiendo declaraciones como esta. Entonces la Biblia dice, del fruto de la boca el hombre se llenará su vientre. Lo que tú dices, lo que tú declaras, eso es lo que vas a comer. Eso va a ser tu alimento diario. Por eso es que el enemigo está peleando y trabajando para que tú empieces a declarar como todo el mundo. Hay crisis, no hay nada, todo está mal, para que tú hables y maldigas al gobierno, el gobierno desastre, el gobierno aquello, para que tú también te contamines y empieces a hablar mal de tu patrón, aquel que te abrió las puertas, ¿sí o no? Aquel que te socorrió, de repente te dio una oportunidad en momento de crisis terrible. Estamos aquí. Entonces el enemigo busca que la gente maldiga a ese que te bendijo. Hasta en las iglesias, en esta no, en otras. Hasta en las iglesias se han metido ideas que la gente, los miembros de esa iglesia hablan mal y maldicen al que le bendice, al ministro, aquel que siembra lo espiritual en su vida. Hasta eso sucede. Hay iglesias, hay personas que van a ser contaminados con eso, de repente de empezar a hablar mal de aquel que en tiempos de dificultad estuvo ahí, en tiempos buenos estuvo, en los malos estuvo más. Y el enemigo trabaja para que tú maldigas a esa persona, para que tú hables mal. Entonces hay una generación así, sí hay, muchísimo. Si entras en las redes sociales, las personas que más seguidores tienen son los que critican a los que sirven al pueblo del Señor. Son los que más vista tienen, personas que critican, personas que contradicen, personas que dicen. Lo nuestro es estar de pie, es trabajar por nuestra vida espiritual, porque no es fácil vivir en el camino del Señor o andar en el camino del Señor. Eso no es fácil, ¿sí o no? Entonces tenemos que vivir concentrándonos. Personas que no miran su situación y personas que no se preocupan por sí mismo, tiene tiempo suficiente de mirar al otro. Pero si de repente vamos a empezar a enfocarnos en nosotros y vamos a pelear, el enemigo todos los días te está hablando a la mente. El enemigo todos los días te está haciendo batalla. Y no va a haber tiempo para que mires al otro. No va a haber tiempo para mirar al otro que no viene mal a la iglesia y cada vez que se le antoja o lo que sea y tú le copias. No vas a tener tiempo. Porque hay tantas cosas que tenemos que cambiar en nuestras vidas. Yo todos los días peleo muchísimo. ¿Por qué? Porque hay situaciones en mi vida las cuales el enemigo aprovecha para hablarme montones de cosas. Y uno va a decir, pastor, el diablo te habla, sí, más a los profetas. Y uno va a decir,
No es que solo Dios le habla a los profetas, también el diablo. Y creo que el diablo habla más, porque el diablo está ahí peleando, está diciendo para confundir, para crear guerra, para debilitarte. ¿Con qué cosa está batallando para debilitarnos? Con palabras. ¿Ya entendé, iglesia? Estamos aquí. En vez de estar mirando, alguien me maldijo, un brujo me maldijo, por eso no. Esos son distracciones del diablo. Existen, pero lo tuyo es con Dios. Y siempre le digo, Dios cuida de ti, Dios te protege. Por más que te hagan obras, a ti no te llega. ¿Por qué? Porque eres alguien que te concentras en Cristo Jesús. Es alguien que estás en la mano del Señor. Y si estás en la mano del Señor, todo está seguro. No hace falta que tú uses la fuerza ni inteligencia. Amén. Usa tu inteligencia para enfocarte en Dios. Usar la sabiduría para estar atento en la palabra de Dios. Y en Mepa, iglesia, ¿sí o no? Un ejemplo que te puedo dar: el pueblo de Israel recibió este milagro maravilloso, quisieron comer carne. Ellos no se fueron a cazar codornices, ellos no se fueron atrás de los codornices, sino que más bien vino un viento, agarró un grupo de codornices, vino y le echó enfrente. ¿Alguien me está entendiendo? Ellos solamente agarraron los codornices. Dios hizo todo. Un viento, vino un viento fuerte y trajo esos codornices, palomas también se dice, y Dios le puso delante de ellos. Estamos aquí. ¿Qué te dice eso? Que nosotros podemos empezar a cazar cosas, vamos a tardar muchísimo, usar la fuerza, usar la capacidad, pero si esperamos en Dios, así de sencillo, Dios añade las cosas en tu vida. La batalla tuya va a estar en la mente, vas a estar trabajando en contra de mentiras que el enemigo viene y te dice. El enemigo habla y su palabra, sí, hay que admitir que son fuertes y convincentes, porque te puede hasta enfermar, te puede hasta desesperar. ¿Se acuerdan? Yo le conté que tuve una situación, una lucha en tiempo de cuarentena, ya le conté varias veces. El enemigo viene y me dice, ¿qué vas a hacer ahora? Esa es la palabra que me habló. Y me entró un desespero porque oí esa voz, porque atendí a esa voz, porque mi situación estaba terriblemente mal. Estábamos todos encerrados y yo tenía un 200,000 último. Y era indefinido esto de estar encerrado. ¿Estamos entendiendo? Y me entró un desespero. Pero me levanté, me fui y oré al Señor. Y le dije a Dios, varias veces ya le conté, le vuelvo a contar. Le pedí al Señor, le dije, Señor, yo no entiendo lo que está pasando, pero mi situación está terriblemente mal y no sé qué hacer. Le digo a Dios, y hay un sentimiento de miedo en mí, un desespero que literalmente me apretaba bien fuerte en el pecho, como que me hacía faltar el aire. Era temor, pavor. Y le dije a Dios, confesé y le dije, tengo pavor, tengo miedo y no sé qué hacer. Y le digo a Dios, pero tú eres poderoso y me tienes en tu mano. Estoy en tu mano, Señor. Estoy en tu mano y ahora te pido, porque este sentimiento yo no puedo quitar de mí. Y le dije a Dios, pero tú sí puedes quitar de mí. Y le dije a Dios, yo ya hice esfuerzo, no puedo quitar de mí este desespero. Tócame por medio de tu Santo Espíritu y esta desesperación va a desaparecer de mí. Cuando oré de esta forma, ese desespero, esa aflicción desapareció al instante. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Qué pasó? Hay una batalla de pensamiento. Me tocó
me lastimó un poco, pero corrí y empecé a declarar la palabra de Dios y verdaderamente. ¿Alguien me está entendiendo? Así se gana la batalla contra el enemigo. El enemigo va a traer pensamientos negativos, pensamientos de destrucción, de dolor, de tristeza. Amén. Y nosotros tenemos que aprender a declarar lo contrario. Eso es reprender. Hay veces que no funciona esto de te reprendo. Uno puede cambiar su oración, no está mal que digas te reprendo, pero puedes mejorar la oración contradiciendo esa situación. Cuando hay enfermedad, empieza a declarar, podés empezar a tomar una palabra, no cualquier palabra. Vas a tomar la palabra de Dios y declara: por la llaga de Cristo Jesús, yo ya fui curado. Contradecimos. Una persona puede estar enfermo, puede haber desespero porque el diablo te presenta un futuro, te vas a morir de aquí a poco, ¿sí o no? Entonces nos desesperamos y una persona puede tomar esa palabra y empezar a orar de esta forma, reprendiendo de esta forma: por la llaga de Cristo fuimos todos curados. Y uno puede decir: por el dolor de Jesucristo en la cruz, yo estoy curado. Y empezar a declararlo hasta que empecemos a decirlo verdaderamente, porque en los primeros momentos vamos a decir como que dudando. Por eso la Biblia dice: orá sin cesar, pedí, insistí. ¿Por qué? Porque las oraciones podemos empezar haciendo dudando y repitiendo, insistiendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vamos a llegar al punto de perfeccionar nuestra oración y van a ser verdaderamente, y ya vamos a estar declarando con fe. Amén, iglesia. Iglesia. Entonces, no es que cualquier cosa vas a estar declarando, es la palabra del Señor. Y yo sé que acá hay personas que lo experimentaron alguna vez en su vida, que en alguna situación declararon palabra de Dios y automáticamente hubo cambio en su interior. ¿Es así o no es así? Situación, noticia, así como las noticias malas o situaciones causa una enfermedad interior en ti, significa que la palabra del Señor es la cura. Dice conmigo: la palabra de Dios es cura. La Biblia dice: medicina a mis huesos, ¿sí o no? Es la palabra de Jehová. La palabra de Jehová es medicina para nuestros huesos, y nuestros huesos están muy adentro de nosotros, y cuanto más nuestra carne. Entonces son palabras que tenemos que declarar. La palabra de Dios es medicina para mi vida. Amén, iglesia. ¿En qué momento? Como vuelvo a decirle, hay palabras, noticias que te van a afectar en todo tu interior. Hay personas que pueden estar riéndose, una mala noticia automáticamente cambió toda tu situación. Amén. Una persona puede tener grandes sueños, planes, una situación viene y te destruye todos esos planes y sueños y te quedas en la tierra, abajo, caído, ¿sí o no? Y la palabra del Señor dice que Él no va a dejar que tú permanezcas en el suelo. De arriba, en esos momentos en que estemos por el suelo, podemos decir y mirar hacia arriba y decir: de arriba viene mi socorro, de Jehová viene mi socorro. Esas son palabras, declaraciones poderosas. Amén, iglesia. Entonces, de lo que tú hablas, eso es lo que tú vas a alimentarte, eso va a ser tu alimento. Amén. Entonces declara cosas positivas, declara cosas buenas, y por más que personas te pueden fallar, como ser humano queremos enojarnos, profetiza bendición sobre su vida. Cuando deje de buscar codornices o palomas, el Señor te va a añadir. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso la Biblia dice: ustedes no se afanen por el día de mañana. Ustedes no busquen todas esas cosas que la gente, los gentiles buscan. Los gentiles buscan enriquecerse, tener dinero, tener auto, tener casa, tener, ¿qué más? Empresa, tener montones de cosas. A los hijos de Dios, Dios dice así: ustedes no se preocupen por eso. Ustedes dedíquense a las cosas de Dios, dedíquense a las cosas del reino,
que a ustedes se le va a añadir estas cosas. Un cristiano que busca eso jamás va a alcanzar. Y uno va a decir, pero ya estoy rico, pero la Biblia dice que la bendición de Dios no viene con tristeza. Amén, iglesia. Estamos aquí. Hay una diferencia. Cuando tú te enfocas en el reino de Dios, la Biblia dice que a ti se te añade cosas, se te va a añadir. Hay veces que Dios te va a probar, es principio de añadidura. ¿Sí o no? Dios te puede quitar cosas de la mano. Dios te puede arrancar cosas, sí. Y uno puede declarar, si se fue de mi mano, es porque Dios está preparando algo mejor para mí. Estamos aquí. Ya entendé, pa' iglesia. Ese es Dios. Y esa es la forma de hablar. Uno no tiene que estar lamentándose. Uno no tiene que estar desesperándose y cayendo y declarando cosas negativas o la palabra de Satanás en vez de la palabra de Dios. Amén. Cuando Satanás venga a hablarme o a hablarte de esa forma, aprendamos de Pablo. A Pablo aparentemente le hablaron de eso. Y él dice, pues tranquilo, muerto soy de Cristo y vivo soy de Cristo. Ojo de Satanás, ¿sí o no? Serán de Satanás timbopai pocheterei. ¿Por qué? Porque a los cristianos le amenazaban de muerte. Cállense o le vamos a matar. No prediquen acerca de Jesús porque le vamos a matar. Esa era la palabra, lo que profetizaba, lo que decía el diablo. Y Pablo sale y dice, tranquilo, muerto soy de Cristo. Estando vivo, también soy de Cristo. No pasa nada. Y si te matamos, soy de Cristo. Y si te dejamos vivo, y soy de Cristo. Me da igual. Eso es lo que Pablo estaba declarando. El poder de la palabra. Ya entendés, iglesia, en la lengua está el poder. Entonces uno, cuando empieza a declarar o a hablar las cosas negativas, eso es lo que vas a comer. Eso es lo que te va a venir. La gente que se queja mucho, por eso no le sale bien las cosas. La gente que maldice, no le va a salir bien las cosas, porque eso está sembrando y eso es lo que va a cosechar. Tenemos al Espíritu, el poder de Dios en nosotros para profetizar, para declarar. Dice conmigo, en mí está el Espíritu del Señor, el poder que estuvo en Jesús está en mí y yo soy un profeta. ¿Estamos entendiendo? Por eso es que una persona que tiene al Espíritu Santo profetiza algo con fe y eso se cumple, y eso sucede, y eso funciona, eso sirve. Ahora, pastor, pero a mí no me sirve. Sigue practicando, sigue declarando, sigue declarando. Primero tenés que saber tu identidad. Dios nos dio el Espíritu Santo, el Espíritu que estuvo en Jesús está en nosotros, y eso lo dice la Biblia. Por eso la Biblia dice, muchos de los profetas, reyes de antes, le estaba diciendo, quisieron tener lo que ustedes tienen. ¿Sí o no? ¿Ya entendés, pa' iglesia? Nosotros portamos al Espíritu Santo del Señor. Ahora tenemos que aprender a usarlo. Tenemos que aprender a usar ese poder de que Dios puso en nosotros por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces, todos tenemos al Espíritu Santo. Tenemos que practicarlo. Uno va a decir, ¿por qué, pastor? Alguno ora y Dios hace. Practicó, se animó. Hay gente que nunca se anima. Yo no soy de presionar mucho, pero me gustaría que te presiones tú y digas, en mí está el poder de Dios. La Biblia dice, a los que creen en mí, estas señales, ¿qué va a pasar? ¿Van a buscar estas señales? No, le va a seguir. Entonces, ¿por qué señales no me siguen? Porque te falta practicar, te falta perfeccionarte, amén, y te falta entender que en ti está el poder de Dios, el Espíritu Santo. ¿Ya entendés, pa' iglesia?
Y yo primero tengo que empezar a declarar. Hay momentos que vas a dudar y vas a decir, no, Dios puso en mí su espíritu. Dios puso en mí, y la palabra de Dios dice así, que Dios no puso espíritu de cobardía en ustedes, en nosotros, sino de poder, de amor, ¿sí o no? De autocontrol. Entonces Dios nos equipó, nos dio poder según la Biblia. Porque por ahí te va a decir, ay, estos locos dicen que tienen poder. Y la gente, o podemos creer en ellos o creer en la palabra. La palabra de Dios dice así o no dice así, que Él puso en nosotros poder, puso en nosotros la capacidad de amar, ¿sí o no? Pero primero dijo poder. Poder es capacidad, lo que uno profetiza, lo que uno declara. Amén. Y tenemos que aprender a hacer declaraciones contrarias y empezar a decir, en mí está el poder del Espíritu Santo.